Bienvenidos todos a la plataforma virtual de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui. Continuando con la currícula del área de Ciencia, Tecnología y Salud, vamos a explicar el tema de las propiedades de la materia. En un video anterior se había explicado qué es la materia y los estados de la materia. Entonces, antes de ingresar de lleno a este tema de las propiedades de la materia, vamos a hacer un recordaris de qué es la materia, ¿no? La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, que tiene masa, que tiene volumen. Todo lo que está hasta a nuestro alrededor está formado por materia. Existen 4 estados de la materia: estado sólido, estado líquido, estado gaseoso y estado plasmático. Entonces, teniendo en cuenta este pequeño recordatorio, en resumen, de lo que hablamos en el video anterior, vamos a continuar con el tema de las propiedades de la materia. Propiedades de la materia. Vamos a hablar de ocho principales propiedades. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la extensión, que nos dice lo siguiente: que todo cuerpo ocupa un lugar en el espacio y que este cuerpo puede ser medido, ¿no? Esa es la definición. Todo cuerpo ocupa un lugar en el espacio y este puede ser medido. Esto viene de la extensión. Tenemos aquí un ejemplo, tenemos una caja. La caja presenta dimensiones, ¿no? Tiene un largo, un ancho y un alto. Entonces, para hallar el volumen de esta caja, tenemos que multiplicar todos los lados, el largo, el ancho y el alto, y obtendremos el volumen. Es decir, el espacio que ocupa un cuerpo se denomina volumen. O dicho al contrario. Segunda propiedad, la masa. La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Todo cuerpo tiene masa. Por ejemplo, ¿cómo podemos determinar la cantidad de materia que posee un cuerpo? Lo determinamos con un instrumento que se llama balanza. A través de ella, tú puedes medir la masa total, ¿no? Un ejemplo que se encuentra en nuestras separatas es el siguiente, ¿no? Tenemos naranjas en unidades, como también las podemos encontrar en kilogramos, en gramos o en toneladas. Es decir, que para determinar la cantidad de materia que posee un cuerpo, que es la masa, tenemos unidades, va a estar representada por unidades, que pueden ser kilogramos, gramos o toneladas. Un ejemplo claro. Si tenemos dos animales, un elefante y tenemos un canguro, ¿quién es el que tendría mayor masa? ¿El elefante o el canguro? En este caso, el que tiene mayor masa es el elefante, porque el elefante tiene una masa de, un ejemplo, ¿no? de 4.000 kilos, mientras que un canguro tiene una masa de 30 kilos, ¿no? Entonces, de esa manera podemos ver la cantidad de masa que tiene un cuerpo, pero para saber esto tenemos que utilizar un instrumento al cual se le denomina balanza. El peso. El peso es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos.
todo cuerpo tiene peso. ¿Cómo se determina el peso? ¿No? ¿El peso será igual a la masa? Sería otra pregunta, ¿no? Sí existe una interrelación entre el peso y la masa, y esto se debe a que el peso va a ser determinado o se calcula multiplicando la masa y la aceleración de la gravedad. Es decir, que la masa siempre va a ser la misma, ¿no? Por ejemplo, si la masa es de 5 kilos, siempre va a ser 5 kilos, mientras que el peso, este sí puede variar, pero varía de acuerdo a la gravedad. Por ejemplo, si subes a una montaña y tu masa es la misma, dice acá, tu masa es la misma, mientras que tu peso va disminuyendo. Cuarta propiedad, impenetrabilidad. Dice lo siguiente: dos cuerpos no pueden ocupar un determinado espacio al mismo tiempo. Esa es la definición. Por ejemplo, si tienes un vaso lleno de agua e introduces un limón, notarás que la cantidad de agua que desplaza es igual al volumen de este. Tenemos una imagen. Tenemos un vaso con agua, ¿no? El vaso tiene una medida de hasta 1 litro, que está lleno el vaso, ¿no? Hasta 1 litro. Resulta que el vaso tiene mayor capacidad, ¿no? De repente tiene hasta 2 litros. Segundo, introducimos una piedra y resulta que el vaso, introducimos una piedra pero en el vaso que tenía 1 litro de agua. Al sumergir esa piedra o introducirla, el agua subió, ¿no? Se desplazó y llegó hasta 1.7 litros. ¿Qué quiere decir? Que este cuerpo que ha sido introducido ha desplazado la cantidad de líquido. Y lo que nos demuestra es la propiedad de la impenetrabilidad, es decir, que dos cuerpos no pueden ocupar un mismo lugar. Inercia. Dice lo siguiente: los cuerpos tienden a permanecer en el estado en que se encuentran, o bien puede permanecer en reposo o puede permanecer en movimiento. Y que esto puede cambiar cuando existe otra fuerza externa cerca a ellos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay dos imágenes. En una imagen, obviamente había un niño que estuvo en algún momento manejando una bicicleta y en la cual se atravesó un perro. Como él estuvo en movimiento la bicicleta y el niño estuvo en un estado de reposo porque estuvo sobre la bicicleta, al existir este animal quien ejerció una fuerza externa, hace lo contrario, ¿no? De tal manera que se desacelera la bicicleta, pero el impacto es tan fuerte que el cuerpo que estuvo sobre la bicicleta estuvo en reposo y ahora sale o se desplaza con fuerza, ¿no? Entonces, ese es uno de los ejemplos. En la separata dice: una persona que maneja un auto con una velocidad constante. De pronto un perro cruza la pista. El conductor frena inesperadamente, por lo que su cuerpo y el de su acompañante se impulsan hacia adelante. Esto sucede por la tendencia del cuerpo al mantenerse en un estado inicial, en este caso en movimiento. Porosidad. Todos los cuerpos poseen pequeños espacios vacíos denominados poros, ¿no? La porosidad de cada cuerpo depende del material que lo forma. Por ejemplo, un metal presenta menor cantidad de poros que una esponja. ¿Y cómo puedes saber si ese cuerpo tiene poros? Un ejemplo. Tienes una tiza. A esa tiza la sumerges en un vaso con agua. Cuando la sumerges vas a observar que salen como unas burbujas.
Esto va a suceder porque la tiza tiene espacios o tiene vacíos o poros que son ocupados por el agua. Propiedad de la indestructibilidad. La materia tiene un principio de conservación. El principio dice lo siguiente: la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por ejemplo, podemos observar aquí en la imagen, que presentamos plantas, tenemos plantas, ¿no? Hay unas siembras de planta de maíz. Estas plantas de maíz sirven de alimentación, o estos pastos sirven de alimentación a los animales. Vamos a poner como ejemplo la vaca. Sirve de alimentación a la vaca. ¿Qué nos produce la vaca? Nos produce la leche. ¿Y esta leche para qué sirve? Sirve de alimento, ¿no? Para las personas o para otros animales. ¿Y qué te proporciona? Te proporciona la energía suficiente, ¿no? Para que tú puedas estudiar, para que puedas hacer deporte y para que tengas una buena salud. Entonces, en eso se basa la materia. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma y tiene que transformarse para bienestar. La propiedad de la divisibilidad. Todo cuerpo puede ser dividido, dice, en pequeñas porciones, manteniendo siempre sus mismas características. Ejemplo, si cortas una barra de plata de 4 gramos en porciones pequeñas de 2 gramos, 1 gramo, estas seguirán siendo plata. O sea, tiene las mismas características. Pero para ir a un ejemplo claro, vamos a un cumpleaños y en ese cumpleaños hay torta, ¿no? Al cabo de que termina o va terminando la festividad, nos invitan una porción de torta, pero resulta que para que esa torta alcance para todos los invitados, tienen que ser divididas casi en partes iguales. De tal manera que a cada uno nos toca una porción, pero resulta que esa porción que nos toca a cada uno de nosotros presenta las mismas características, ¿no? O sea, de un cuerpo que ha sido mucho más grande, vamos a tomar por ejemplo la torta, ha sido dividida en porciones más pequeñas, pero estas porciones siguen teniendo las mismas características. En este caso de la torta va a tener el mismo color, el mismo sabor, el mismo relleno, entre otros. Bueno, eso sería todo lo respecto a lo que sería el tema de la materia. Espero que este tema les haya servido a cada uno de ustedes. Es un tema muy interesante. En realidad, todo lo que podemos percibir, todo lo que está a nuestro alrededor, está formado por materia, y conocer un poco de los estados, de los principios, de las propiedades, de las características de todo, de cada uno, de este tema, nos permite un poco ampliar nuestros conocimientos, ¿no? Y saber que cada una de las cosas o de todo lo que está a nuestro alrededor tiene un fundamento, tiene un principio, ¿no? Y eso es importante conocerlo, ¿no? También parte de nosotros mismos tiene que partir el tema de apoyarnos también nosotros, cada uno de nosotros en casa, de acuerdo a toda esta situación que se está suscitando. Hay que ganarle tiempo al tiempo, ¿no? No por el hecho de encontrarnos en casa, en cuarentena, quiere decir que vamos a dejar de lado ciertas actividades primordiales o delimitar nuestros sueños, nuestras metas, nuestros objetivos. No, más bien que esto que se está suscitando sea un impulso para cada uno de nosotros y de poder absorber todos los conocimientos que se puedan, ¿no? Aprovechar las diferentes plataformas en internet, tratar de nutrirnos y conocer, ¿no? De que existen cosas
los fundamentos, mucho más allá de lo que nosotros creíamos anteriormente, ¿no? Entonces, esto un poco también hace de que en algunas oportunidades cuando decíamos, no, no lo hago porque no tengo tiempo, me falta el tiempo, estoy trabajando, estoy estudiando, estoy cuidando a mis hijos, tengo que ayudar a mis papás, ¿no? Y una serie de cosas, hagamos de que básicamente eso que anteriormente no podíamos hacer, lo hagamos, aprovechemos este tiempo al máximo, ¿no? De ingresar a todas las plataformas, ¿no? Hay plataformas gratuitas que nos pueden ayudar. Si bien es cierto, por ejemplo, lo que le explico no es un todo, ¿no? No es una forma macro, es algo mucho más sencillo para que ustedes lo puedan comprender, pero si ustedes quieren saber más del tema, existen otras alternativas, otras herramientas en Internet que nos van a ayudar a explorar, que nos van a llevar a profundizar mucho más allá es cada uno de esos temas que se les va a explicar, ¿no? Y tratar de cambiar un poco nuestra mentalidad, ¿no? De creer de que cada una de las cosas que nosotros queremos a futuro, podemos lograrlo, ¿no? Siempre y cuando nos pongamos o nos tracemos metas, nos tracemos objetivos y lo vamos a lograr, ¿no? Entonces, esto es todo lo referente al tema de la materia. Espero que este tema sea de su interés, de que logren que les sirva para nutrir su conocimiento y lo puedan transmitir a otras personas como algo más que han ido aprendiendo durante la vida. Cada día que pasa es un día más de aprendizaje. No lo sabemos todo, pero vamos aprendiendo paso a paso. Muchas gracias por su atención a cada uno de ustedes. Espero que una vez que pase esta situación que se está suscitando aquí en Perú y en el mundo, podamos encontrarnos y pueda llegar a explicarles cada uno de estos temas o los que vienen de forma presencial. Gracias.